No confundir vocación con profesión. Ahora bien, la pregunta que nosotros hacemos, y seguramente por eso has entrado en este video, es si se puede saber, puede existir una falsa vocación. La palabra vocación deriva del latín vocare, que significa llamada o convocatoria. La vocación es una invitación de Dios a amarlo y servirlo a Él y a su iglesia en un estado o forma de vida particular que conduce ciertamente a la santidad. Es decir, que la vocación responde a una forma de ser, a un estilo de vida, a un estado de vida, como puede ser el matrimonio, la vida consagrada, la vida sacerdotal, la vida laical. No confundir vocación con profesión. La profesión es la labor que yo ejerzo en la sociedad a cambio de un salario. Es decir, de vocación soy religioso, soy esposo, esposa, y de profesión médico, docente y la mar en coche. Ahora bien, la pregunta que nosotros hacemos, y seguramente por eso has entrado en este video, es si se puede saber, puede existir una falsa vocación. Si quieres saberlo, entonces te invito a que te quedes en este nuevo video para averiguar cuáles son esos signos que demuestran que puede ser que tengas una falsa vocación. Hola peregrinos de YouTube, yo soy Fray Helio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen, y para vos que me conoces, nos volvemos a encontrar. Pues bien, aquí en este video te presento un par de señales, de pruebas que demuestran que una vocación puede ser falsa. Vamos con la primera. Una verdadera vocación nunca responde a un sentimiento. Se suele decir siento vocación, pero en realidad la vocación no se siente. Es una certeza interior. Nosotros no podemos movernos por sentimientos, porque los sentimientos van y vienen. No puedo basar mi vida, mis relaciones, mis opciones por los sentimientos, porque hoy quiero casarme contigo, siento que eres el amor de mi vida y mañana ya no te soporto. Hoy siento que el Señor me llama a ser misionero allá en el Congo y dentro de 2 meses digo, no, pero siento mejor ser esposo de esa chica de hermosos ojos. Es decir, que la vocación es una decisión. Yo decido en mi vida comprometerme con esta persona para toda la vida. Yo decido ser sacerdote porque ciertamente tengo la certeza o voy, discerniendo que esto es lo que Dios me está pidiendo. Para eso es muy importante, mis queridos peregrinos y peregrinas, si estás en un camino de discernimiento, no hacerlo solo. Si es para la vida matrimonial, es bueno no solamente con tu pareja, sino también tener un sacerdote, alguien que los guíe. Si no eres creyente, un psicólogo de pareja, alguien que vaya ayudándolos a discernir si esta persona es verdaderamente tu vocación, si tu vocación es el matrimonio. Lo mismo sucede para la vida consagrada o para el sacerdocio. No pasa por un sentimiento. No es que quiero ser franciscano porque vi hermano Sol y hermana Luna y me encantó. No pasa por ahí, porque la vida religiosa es mucho más que solo eso. Vamos con la siguiente prueba de una falsa vocación. La verdadera vocación nunca es un refugio. Es decir, no es un refugio para aquella persona que tiene miedo a la vida, la que piensa que en ese lugar va a estar protegido, contenido. Ciertamente una contención vamos a tener, pero no seguridades.
La vida consagrada, por ejemplo, la vida sacerdotal o la vida matrimonial no son fáciles, ciertamente, y no es que ahí vas a estar viviendo en una cajita de cristal. La vida religiosa, así como la vida matrimonial, no es fácil. Nadie se casa para divertirse, sino se casa por amor, y ese amor implica muchas veces que en la pareja tengan que reconciliarse, tengan que renunciar, tengan que sacrificarse. Y díganme qué divertido, qué diversión hay en morir. Miedo al compromiso, miedo al matrimonio, no es un refugio para personas que no quieren trabajar. Piensan, bueno, voy a vivir rezando y orando. ¿Y de qué vas a comer? Es decir, los religiosos también tenemos que mantenernos, así que hay que trabajar. No es un refugio para los temerosos. No es un refugio para aquellos que no quieren afrontar la vida. Déjenme abajo en la cajita de comentarios qué les suscita este tema o qué otras preguntas pueden hacer. Vamos entonces con la siguiente prueba. Una verdadera vocación nunca es un escape. Está muy unida a la que habíamos visto anteriormente con el tema del refugio, pero esto hace más hincapié al querer escaparme de una situación. Por ejemplo, mucho tiempo atrás, años atrás, hoy no sé si se sigue dando, pero muchas veces sucedía que muchas personas, chicas sobre todo, para escapar de su casa, de realidades terribles de sus casas, ¿qué pasaba? Se casaban, pensando que iban a tener una vida mejor, y después, la verdad, que no fue tan así. La vocación no es un escape. Entrar a la vida religiosa, entrar al seminario, no es para escaparme de una realidad no solamente exterior, sino también interior. Pensando de que estando en la vida consagrada, ahí me voy a sanar, voy a ser mejor, son como ángeles y viviré como en el cielo. No puedo escaparme de aquello que me atormenta, sino que antes tengo que resolverlo. Así sea un problema externo o un problema interno. Tengo que resolverlo porque si no después esa vocación no va a ser bien vivida y me va a llevar a la frustración, a la tristeza, a la desolación, a la amargura. Primero tengo que resolver mis cosas interiores, o por lo menos comenzar a resolver mis problemáticas tanto exteriores como interiores. No debo escaparme, sino asumir esa realidad. Como hemos dicho anteriormente, la felicidad se va conquistando a medida que nosotros vamos profundizando, vamos navegando mar adentro. Y eso exige un trabajo personal muy duro y muy fuerte. Si vos no querés hacer ese trabajo personal contigo mismo, si no querés amar verdaderamente y tener que perdonarte y perdonar, tener que sacrificarte y morir muchas veces a tus ambiciones, a tus egoísmos, a tus proyectos, entonces no entres en la vida religiosa. Muy ligado a esto está el otro tema. Una verdadera vocación no es una seguridad. Muchas veces ingresamos a la vida consagrada, ingresamos al seminario o nos casamos pensando que ahí vamos a encontrar esa seguridad que afuera no tenemos. Pero partiendo del vamos, muchas veces esas inseguridades están aquí adentro. Esos miedos, esas heridas que uno tiene que aprender a sanar. Te invito a que veas la serie que hemos hecho sobre sanación interior. De una o de otra forma nosotros estamos heridos. A lo largo de nuestra historia hemos sido lastimados y muchas veces sin darnos cuenta. Estas heridas del alma, si no son sanadas, pueden provocar en nosotros lo que conocemos como el vacío existencial, la depresión, la tristeza, la búsqueda de felicidad por caminos que al fin y al cabo nunca nos la va a dar, por caminos que al final terminan por lastimando más de lo que estábamos. Creo que es importante buscar la sanación interior para alcanzar la libertad de espíritu, la paz interior que solamente Dios nos puede dar y ciertamente la felicidad.
Sobre todo en la vida consagrada, donde nosotros vamos de un lado para el otro, sobre todo de vida activa, ¿qué seguridades podemos tener? Hoy estamos aquí, mañana estamos allí. Y también en la vida claustral suceden estas cosas. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús es una aventura. No sabemos qué nos puede deparar la vida, qué nos puede deparar su voluntad, ¿verdad? Entonces no podemos estar aferrados buscando seguridades. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Si quieres, déjame abajo en la cajita de comentarios preguntas, dudas que te hayan suscitado este tema. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y aportarse bien porque sé que pueden. Chau, chau.